Efectivamente, como Romeo nos acaba de comentar, ahorita vamos a iniciar con la siguiente ponencia denominada la técnica de backcording en contexto de taxonomía integrativa, por parte del bachiller Leonel Palomo, de la Escuela de Biología de la Universidad del Salvador. Antes de iniciar, les comentaré acerca un poco de este estudiante que es un egresado de la licenciatura en biología. Actualmente desarrolla su proyecto de grado con la técnica de backcording, con el proyecto titulado Variabilidad genética del gen mitocondrial CO1 en 6 poblaciones de Aedes aegypti en El Salvador, en el cual están vinculadas instituciones como la Universidad de El Salvador, la Universidad de California, Merced y el Ministerio de Salud, con experiencia en técnicas de extracción de ADN y PCR, miembro del equipo del Laboratorio Entomológico de Vectores y del Centro de Investigaciones y Desarrollo CenSalud de la UES, donde ha participado en el montaje y mantenimiento de insectarios con fines de investigación, donde se ha realizado ensayos con insectos de interés vectorial, como estudios de pruebas de susceptibilidad y ciclos gonotróficos en hembras de Aedes aegypti, así como también ha participado en trabajo de campo de la chincha transmisora de Chagas, Triatoma nidiata, con especial interés en grupos de fauna silvestre, como insectos, aves, mamíferos y reptiles, en el enfoque molecular de la biodiversidad. Está certificado por el Centro Antiveneno Nacional de Guatemala para el manejo de serpientes no venenosas y es voluntario en el Serpentario de CenSalud. Además, ha cursado talleres sobre sistemas de información geográfico y el manejo de drones para mapeos satelitales del mar, así como cursos de lenguaje estadístico en R en CenSalud. Te damos la cordial bienvenida, Leonel. Te invito a que des un saludo y que te presentes. Mi participación. Bueno, voy a tratar de ser breve, ¿vale? Si podés compartir pantalla con la diapositiva. Bueno, les había comentado un poco, ¿verdad? Yo estoy trabajando con la técnica barcoding en Aedes aegypti. Es un estudio de variabilidad genética en 6 poblaciones de El Salvador. Y creo que ya más o menos les había explicado un poco al inicio. Pues ha habido un proceso gradual, ¿verdad? A través del tiempo, desde una modalidad descriptiva con taxonomía tradicional, ¿verdad? Basada en morfología. Y bueno, últimamente pues se ha dado ya más énfasis a un significado más evolutivo y más ecológico. Echando mano pues de la biología molecular, de diferentes disciplinas modernas que están aportando grandemente. La biodiversidad tenemos que entenderla como la variedad de ecosistemas, de especies y de genes. Y pues para nadie es sorpresa, debido al marcado efecto antropogénico sobre todos estos niveles de variación biológica, que ya es una prioridad global acelerar la descripción y la conservación. Se ha estimado que la tasa de extinción actual de especies es entre 100 y 1000 veces superior a las tasas observadas durante los antiguos episodios de extinción masiva, ¿verdad? Que precedieron a la aparición del ser humano. Ante esta acelerada pérdida de biodiversidad, debido pues a diferentes variables como el inadecuado uso de la tierra, la deforestación, el cambio climático que se viene a sumar, las especies invasoras y el aparecimiento de nuevas enfermedades, pues es que las medidas de gestión de los recursos naturales se han enfocado en acelerar el inventario, en inventariar la diversidad biológica, de comprender también cómo funciona y cómo se integra en el desarrollo sostenible en la sociedad humana. Para esto, los marcadores moleculares han demostrado ser una gran herramienta. ¿Qué buscamos con los marcadores moleculares? Bueno, los marcadores moleculares son regiones del ADN donde nosotros buscamos cambios.
en las bases nitrogenadas. Entiendo que entre el público hay algunos camaradas que no son biólogos y tal vez a ellos les puede parecer un poco ajeno el lenguaje que voy a usar. Sin duda pueden preguntar lo que ustedes deseen. Cuando hablamos de estas bases nitrogenadas, ATGC, son adenina, timina, guanina y citosina, ¿verdad? Que son las bases nitrogenadas que se van concatenando en la doble hélice del ADN. Los marcadores moleculares van buscando cambios en estas bases nitrogenadas. Sabemos que hay ADN en el núcleo de la célula, pero también en las mitocondrias. Y estos marcadores se usan para explorar la diversidad a nivel del ADN. Así, en células animales se ha identificado una región de ADN de la mitocondria que se denomina COO1. Es la abreviación de citocromo oxidasa 1. Y este es el que se usa para identificar especies. En cuanto a plantas, pues se usan otros genes que son de los cloroplastos, como el gene MADK, RBCL, y en hongos ya se está estandarizando el uso de los genes LSU e ITS. Yo creo que ya en una participación anterior les explicaron un poco sobre cómo inició esto del barcode o el código de barras de la vida, ¿verdad? En el 2003, en una universidad de Canadá, pues fue donde encontraron esta región COO1, y la propusieron como concepto de código de barras para la vida. Pues, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Los códigos de barras del ADN, pues, constituyen una herramienta diseñada para identificar de forma rápida y precisa las especies a partir de una corta y estándar secuencia de ADN. Pero para que una región del genoma pueda ser utilizada como código de barra, es necesario que esto nos permita distinguir entre la variación interespecífica, que es la variación que hay entre especies cercanas, y la variación intraespecífica, que es la variación que hay dentro de la misma especie. Y de lo anterior es que se desprende este concepto de barcoding gap, que es la diferencia, ¿verdad?, que estimamos entre la variación interespecífica y la intraespecífica. Cuanto mayor sea la diferencia entre estas, pues la discriminación específica va a ser más aceptada. Pero para que lo entendamos mejor, y vamos a ponernos en un plano bien futurista, para que lo entendamos mejor, el código de barra es una técnica donde una herramienta básica en el maletín de campo de un biólogo consiste en un aparato que quizás ustedes conozcan, habrán visto en la serie Star Trek, que es el tricoder, donde una vez que introducimos nosotros un pequeño trozo de tejido, podemos secuenciarlo, mandarlo a una base de datos global y analizar su parecido con otras secuencias que ya han sido previamente cargadas. Otra forma de ejemplificarlo sería pues cuando vamos al súper. Queremos un producto, vamos a la caja y en la caja lo pasan por un láser. El láser pasa por el código de barra y de inmediato en el monitor nos aparece el precio, nos aparece la fecha de vencimiento, nos aparece toda la información de ese producto que ya estaba previamente en una base de datos. Entonces, ese es el futuro para la identificación de especies. Todavía no es tan así, ¿verdad? Pero es hacia lo que vamos, una forma muy práctica de identificar las especies con un cierto nivel de certeza. Y es en este escenario donde pues es imposible no preguntarse dónde queda el papel de la taxonomía tradicional, que se ha basado tradicionalmente en la morfología. Y bueno, la biología, todos sabemos que utiliza los principios que sentó Carlos Linneo, ¿verdad?, aquel naturalista sueco que ya muchos conocerán y que es el que consideramos el padre de la taxonomía. Pues desde entonces, desde Carlos Linneo hasta este momento, hemos logrado identificar cerca de unos 2 millones de especies usando la taxonomía tradicional, que es la que se usa con morfología. Pero se han estimado por distintos métodos que hay muchas más especies en la naturaleza que todavía no han sido descubiertas y que la cifra real podría oscilar entre los 10 y 35 millones. Esto dependiendo del estimador que usemos, pero fijémonos bien, hemos podido identificar 2 millones, pero las estimaciones nos dicen que hay entre 10 y 35 millones. Quiere decir que desconocemos mayormente nuestra biodiversidad.
Entonces, con estas técnicas tradicionales, nosotros vimos que en alrededor de 250 años, más o menos, inventaríamos un 20% de lo que estimamos que existe. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede faltar para acercarnos al total de especies? Y es en este sentido que los códigos de barras genéticos pues han incrementado la velocidad con la que podemos descubrir las especies. Y es que la tasa de extinción es tan grande que si no nos damos prisa, probablemente no lleguemos a conocer bien nuestra biodiversidad. Siguiente diapositiva, ¿vale? Bueno, esto es el flujo de trabajo para el barcoding. Primero, pues la colecta, ¿verdad?, de nuestras muestras en el campo, la registramos y ya vamos a hablar más adelante un poco de cómo el barcoding ha venido a modificar también un poco la forma de colectar datos en el campo y también la suma importancia de los museos de historia natural en esta nueva era, ¿verdad?, de la genómica. Primero, pues, tenemos la colecta de las muestras, luego vamos a la fase de laboratorio, extraemos el ADN. Luego de extraer el ADN, pues vamos y amplificamos mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, amplificamos. Para los que no comprenden qué es la PCR, pues quizás de forma breve les puedo contar. Cuando nosotros extraemos el ADN, tenemos todo el ADN, pero no nos interesa estudiar todo el ADN, nos interesa una región, como en este caso es el COA1, una región de 648 pares de base. Para eso usamos primers. Hay un primer de inicio y un primer de final. El primer de inicio llega y corta la secuencia donde nosotros queremos y el final la corta donde, obviamente, para extraer nuestro fragmento. Viene la polimerasa y empieza a clonar, empieza a replicar ese fragmento. Y así esto se hace en un equipo que se llama termociclador. A partir de una sola muestra de un fragmento en el termociclador, en términos de 3 o 4 horas podemos llegar a obtener 1 millón de copias de ese fragmento, que es pues ya suficiente material para poder pasar a la siguiente etapa, que es la secuenciación, ¿verdad? La secuenciación de estos fragmentos ya amplificados. Y por último, pues el análisis bioinformático. Pues el flujo de trabajo ustedes pueden ver que es sencillo: la toma de muestras, la extracción de ADN, la PCR, secuenciar y el análisis bioinformático, que es lo que nos va a permitir obtener ya conclusiones. Una correcta toma de datos desde el momento de la colecta, así como un adecuado procedimiento en la extracción de ADN que minimice los riesgos de contaminar nuestras muestras, es indispensable para que tengamos resultados confiables. Y así también es muy importante pues la elaboración de la base de datos donde vamos a comparar nuestras muestras y vamos a ver la importancia. Siguiente diapositiva, ¿vale? La idea general del ADN barcoding es que cada especie posee una información única y diferencial en estos genes, lo que permitiría identificar a un individuo de la misma manera que un escáner del supermercado utiliza los códigos de barra para identificar los productos de la tienda. Pero la identificación de estas especies a partir de códigos de barra requiere de una gran base de datos de referencia, es decir, una base de datos que nos permita asignar secuencias de procedencia desconocida, es decir, las muestras que traemos del campo de cuyas secuencias desconocemos, a secuencias de organismos que han sido previamente descritos, teniendo una alta probabilidad de acierto. Esta base de datos nos proporciona el enlace clave entre, primero, la secuencia del origen no conocido, el mundo de los especímenes, la literatura taxonómica y los datos que vamos a asociar a la colecta. Y es por esto que los primeros esfuerzos para establecer los códigos de barra de la vida deben estar encaminados a recopilar las secuencias de barras de especímenes ya conocidas. Y en este sentido es donde los museos de historia natural juegan un papel fundamental, ¿verdad? Para poder nosotros llenar una biblioteca de referencia con códigos de barra de ADN, necesitamos no solamente los fragmentos del ADN, sino que cada secuencia provenga de un espécimen o voucher. El voucher sería esa muestra depositada en una colección de historia natural, ¿verdad?, que nos permita una mejor identificación de los organismos por taxónomos expertos.
Esta biblioteca de referencia tiene que estar disponible para otros investigadores y el público en general. Y es eso en lo que estamos ahorita, ¿verdad? Los científicos están proponiéndose crear una base de datos extensa que contenga una gran cantidad de información que sea primero de fácil acceso y que implica además la estandarización de los datos. Pero esto no se refiere solo a las secuencias del código de barras, sino a la forma en cómo estamos registrando los datos de colecta y los datos de laboratorio para poder ser compartidos. En este sentido, las bases de datos de secuencias de nucleótidos de colaboración internacional, por ejemplo, lo que podemos ver en la lámina, el GenBank, que está está en Estados Unidos, y también tenemos el eBOL, que es el International Barcode of the Life, el banco de datos de ADN, que son las bases de datos del código de barras de la vida que han sido creadas y que originalmente están en la Universidad de Ontario. Ahora, esta integración del código de barras de la vida, el trabajo de campo, las colecciones de museo, la investigación científica, resultan imprescindibles para que esta herramienta pueda brindarnos avances significativos en la generación del bioconocimiento. Y es por eso que yo le quise dar este sentido a la presentación en un contexto de taxonomía integrativa, porque muchos afirman de que el código de barras va a desplazar a los taxónomos tradicionales, que ahora con la taxonomía a través del código de barras ya no es tan importante ir a contar los molares de un roedor, que ya no es tan importante ir a ver las escamas de una serpiente o el orden de los colores, ¿verdad? Porque ahora con el barcode pues lo tenemos todo, pero no, eso no es así. Y ya vamos a ir viendo por qué. Siguiente lámina, ¿vale? Bueno, ¿qué aplicaciones, verdad? Las aplicaciones del barcode son muy variadas y pueden ir desde la identificación de una estafa, cuando en un restaurante nos dicen que nos están sirviendo atún, por ejemplo, pero en realidad es tilapia lo que nos están sirviendo, o nos están sirviendo otra especie marina cuya pesca está prohibida. Y nosotros vamos, hacemos el barcoding y podemos identificar, ¿verdad?, lo que hay en ese plato. Y esto va hasta la identificación de huevos de tortuga, por ejemplo, o identificación de un reptil a partir de una correa que conseguimos y que está hecha de piel de cocodrilo, por ejemplo. También esto sirve mucho para la identificación de especies venenosas. Bueno, en términos de biodiversidad, esto nos da muchas herramientas para poder identificar especies y subespecies que estén en procesos de divergencia, en procesos de especiación, o lo que se conoce como especies crípticas, especies que están empezando, ¿verdad?, ya en un fenómeno de alopatría, en un fenómeno de variación, de variabilidad genética. Y esto lo podemos ver en grupos de anfibios, de reptiles, de aves, de insectos, de hongos, de plantas, de bacterias. Pero siempre creemos que cuando vamos a hacer un código de barras, siempre va a ser para identificar nuevas especies o subespecies, pero no solamente para eso, también nos sirve para reafirmar el estatus de especie. Si nosotros tenemos que esta rana del occidente y esta rana del oriente, y creíamos que eran dos especies distintas, pero viene el barcoding y nos dice no, en realidad es la misma especie. No hay, o sea, el ADN nos está diciendo que no hay variabilidad, que es la misma especie, ¿verdad? Entonces, en términos de biodiversidad es una gran herramienta. En salud pública, bueno, la identificación de patógenos, de parásitos y de vectores, como en el caso de mi investigación, que es con el Aedes aegypti. En el caso de este insecto es bien interesante porque la presión a la que lo sometemos con las campañas permanentes de abatización, de fumigación, todo esto va generando resistencia, pero la resistencia está inducida por un cambio en su genoma, ¿verdad? Por tanto, cuando van habiendo esos cambios, nosotros los podemos ir detectando a través del barcoding y podemos ver si hay variabilidad genética en estas poblaciones. Por ejemplo, yo he tomado como referencia la altura sobre el nivel del mar.
tengo muestras de La Unión, así como muestras de Sensuntepeque, tengo muestras de Santa Ana, de Concepción de Ataco, y hay un gradiente altitudinal en la toma de esas muestras, que también vamos a ver cómo el clima puede estar incidiendo en el desarrollo de esa variabilidad. Aplicaciones para agricultura, identificación de plagas, detección de especies invasivas, ¿verdad? Los agricultores nos dicen que este gorgojo que está afectando el cultivo allá en Chalatenango, pero que él en otra milpa que tiene allá en Morazán ha visto que el gorgojo es de otra coloración y bueno, el barcode nos puede decir eh, eh, Leo, hola, no sé si nos escuchas. Leonel. hola, hola, creo que tuve un problema ahí, pero bueno, les decía, también el aporte eh, en lo forense, en la sanción de delitos ambientales. Ahí en la foto pueden ver a un sujeto que fue capturado con huevos de tortuga. Entonces viene la policía de medio ambiente y encuentra a un sujeto con una gran cantidad de huevos, pero el sujeto le dice, estos son huevos de gallina, ¿verdad? Estos huevos no me puede atrapar por esto, por ser huevos de gallina. Entonces el policía no puede actuar, pero mediante esta técnica podemos inmediatamente hacer un barcode y decir, no, estos son huevos de tortuga. Señor policía, enchúchelo, lléveselo a la Bartolina, ¿verdad? Por estar depredando nuestras especies. Y así, en fin, las aplicaciones son tan variadas, las aplicaciones, el alcance del barcoding eh, es, es, es increíble. Y pues yo podría mostrarles mucha más información, pero en honor al tiempo, me gustaría que también a ustedes les quede la duda y puedan investigar más acerca de esto, sobre la amplitud de sus aplicaciones, ¿verdad? Siguiente diapositiva, vale. Bueno, cuando hablamos de los especímenes, por ejemplo, los especímenes que están presentes en museos de historia natural, en herbarios, en zoológicos, en acuarios, en colecciones de tejidos congelados, en bancos de semillas, en colecciones de cultivos tipo y en otros repositorios de materiales biológicos, todos ellos constituyen un conjunto muy valioso de especímenes, a veces que ya están identificados y otros que todavía hay que identificarlos. En los análisis de laboratorio, los protocolos de laboratorio para obtener secuencias, no son muy complicados. Ya vimos en el flujo de trabajo que no es tan complicado. Y en esto es donde los laboratorios de biología molecular que están mejor equipados pueden producir las secuencias de código de barra en muy pocas horas, que es el gran logro que logramos en mi proyecto. Pues tenemos colaboración de una universidad estadounidense que es la que nos está apoyando con la secuenciación y bueno, para ellos es muy fácil, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos que avanzar, ¿verdad? En eso ya vamos a ver más adelante en algunas láminas, algunos comentarios. Con respecto a las bases de datos, eh, las bases de datos son los componentes quizás más importantes en una iniciativa de código de barra. Esta base se fundamenta en la construcción de una biblioteca de referencia que sea pública, que es una biblioteca de identificadores de especies que podemos utilizar para asignar especímenes desconocidos a especies conocidas. Actualmente hay dos bases de datos, ¿verdad? Que ya se las mencioné, que es el GenBound y el eBOL. Hay un consorcio que se llama el Consortium for the Barcode of Life, que ha creado el portal de código de barras de la vida, el cual ofrece pues, a los investigadores nuevas formas de almacenar, de gestionar, de analizar y de publicar sus datos. Y esto es lo que yo les quería plantear, de cómo esta es la propuesta para la toma de datos ya en el barcode. BOL es una base de datos pública que recopila 7 elementos esenciales de los códigos de barra. Primero, pues la información taxonómica. Segundo, los datos del voucher.
o de esa muestra que está almacenada, la información de colecta, incluyendo datos geográficos, el identificador del espécimen, la secuencia del CO1, ¿verdad? Los primers, los cromatogramas, y de ser posible, pues los datos crudos del ADN que provienen del proceso de secuenciación, ¿verdad? Y además, esto nos permite incluir fotografías de los especímenes, más las secuencias de otros marcadores con sus respectivos primers y cromatogramas. Ya no solamente se usa el CO1, ya hay el citocromo B y ya hay varios genes que se están usando. Van a disculpar ahí el canto del gallo. Esta base de datos permite no solo ensamblar los datos requeridos para la generación de códigos de barra de ADN, sino que además incluye diversas herramientas para el manejo y el análisis de los mismos. Es decir, no solo asignarle un nombre o solo identificar la especie, sino aportar datos evolutivos y ecológicos, ¿verdad? Para tener un acercamiento más integral al espécimen. Siguiente lámina. Y bueno, el barcoding tampoco es todopoderoso, tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y hay que mencionarlas. Sí es cierto, el ADN barcoding ha probado su utilidad en diferentes situaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos material biológico que no está completo, como restos de animales o de plantas, identificación de estadios larvales, de restos fósiles, de heces, de contenidos estomacales, pero el barcoding nos ayuda, pero sin embargo tiene limitaciones. Y es que las identificaciones que se hacen con este método dependen de la calidad tanto de las identificaciones específicas como de las propias secuencias que tenemos en la biblioteca de referencia. Para muchos grupos, por ejemplo, Hymenoptera, Diptera, y a pesar de que continuamente se están añadiendo secuencias a estas bases de datos, la información disponible todavía es bien incompleta. Y esto pues dificulta la identificación de las muestras más allá de cierto nivel taxonómico. Por ello, aunque el surgimiento del barcode ha permitido importantes avances en muchos grupos de organismos, aportando información relevante, pero es de vital importancia que mantengamos la dualidad entre morfología y molecular. O sea, la taxonomía tradicional sigue siendo principal y el barcode solamente es una herramienta más al alcance del taxónomo. Cuando hablaba de taxonomía integrativa, me refiero a la integración de las técnicas moleculares, pero también a la integración con la taxonomía tradicional, ¿verdad? De técnicas de morfometría y a las técnicas en general de morfológicas. Y eso nos va a permitir resolver cuestiones de coexistencia, de funciones ecológicas, a niveles que van más allá del molecular y así no perder información sobre las interacciones que se dan entre organismos. En este sentido es que el barcode no debe ser sino una nueva y una herramienta poderosa que ahora está pues al alcance del taxónomo. Siguiente lámina. Y bueno, esta es la parte que a mí me gusta mucho y que, ojalá que no se me vaya a caer la conexión ahorita, la experiencia en otros países. Bueno, en el 2003 fue que allá en Canadá, ¿verdad? Se dieron cuenta que podían usar este fragmento de ADN, pero fue hasta el 2008 cuando se conformó el Consorcio Internacional de Códigos de Barra de la Vida, que se conoce comúnmente como EVOL. Ahí los invito a seguir investigando más sobre esta iniciativa y que actualmente el EVOL comprende 25 países, cuya participación va variando según su posición. Existen nodos principales, regionales y nacionales. En América Latina, por ejemplo, México, Brasil y Argentina son los nodos regionales. Y como nodos nacionales están participando Panamá, Costa Rica y Perú. Pero hay otros países que no se están quedando atrás, hay otros países que están en vía a convertirse en nodos, como Colombia, como Ecuador, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2014, EVOL Colombia ha generado los primeros 1000 códigos de barras para aves, para mariposas, para anfibios, para reptiles, para plantas,
para plantas terrestres y para plantas acuáticas, variedades de coca, para hongos, y que la mayoría de ellos eran los que ya estaban depositados en las colecciones biológicas de los museos de historia natural. Es decir, es por ahí donde también tenemos que ir planteándonos empezar por esas colecciones que son nuestra base, nuestro primer recurso al alcance, ¿verdad? Y pues la otra gran experiencia es la experiencia de Costa Rica. Costa Rica tiene este programa que se llama BioAlfa, que es la abreviación de bioliteratura para todos, en inglés, BioAlfa, bioliteratura para todos. Este es un proyecto nacional que le va a permitir a Costa Rica conocer e identificar toda la biodiversidad silvestre de Costa Rica y cómo ellos la pueden integrar con sus usos en la sociedad. Esta iniciativa les pretende generar conocimiento profundo y público sobre taxonomía, biología, ecología de todas las especies pluricelulares, ¿verdad? De Costa Rica. Recordemos que Costa Rica alberga aproximadamente el 4% de la biodiversidad del mundo. Y ellos con este proyecto de BioAlfa pretenden inventariar por medio del barco toda la biodiversidad silvestre multicelular de Costa Rica, ya sea en áreas silvestres o en el agropaisaje, ¿verdad? O ya sea en las zonas urbanas. Y la gran novedad en Costa Rica es que este proyecto de BioAlfa fue declarado de interés nacional. Imagínense ustedes, contando, entonces ahí se vincularon muchísimas instituciones públicas, privadas, para que este conocimiento llegue a ser disponible y pueda ser usado en el manejo del uso de la tierra en términos de agricultura, en términos de conservación, en términos de medicina, de biotecnología, de biomonitoreo a nivel local o a nivel regional, en términos de investigación con el cambio climático. Bueno, Costa Rica va a ser capaz de identificar correctamente, por ejemplo, a sus polinizadores, a sus agentes de biocontrol y cómo ellos se están interrelacionando. Se pueden conocer y detectar el manejo integrado de plagas, ya en un enfoque de agricultura, vectores, con el enfoque de salud, y teniendo la confianza y certeza de la identificación, ¿verdad? Y que lo va a poder hacer no solo una pequeña élite, un pequeño grupo, sino que va a estar al alcance, pues, de todo, ¿verdad? Y esta iniciativa, pues, les va a proveer a ellos mayor certeza en cuanto a la identificación y cómo son utilizados, ¿verdad? En diferentes estudios, tomando a la biodiversidad como una comunidad de especies, ¿verdad? Con los códigos de barras nosotros podemos detalladamente documentar la dispersión, las migraciones, los desplazamientos, cómo ellos reaccionan a la presión antropogénica, a la salud de sus comunidades y cómo ellas están siendo afectadas por el cambio climático. Siguiente lámina. Bueno, a esto es también a lo que yo quería llegar. Hay un conflicto entonces entre la taxonomía tradicional y el barcoding. Bueno, tratemos de definir qué es taxonomía. Según Mayer, la taxonomía es la teoría y la práctica de clasificar organismos. Bueno, diferente a la sistemática, que la sistemática es la ciencia de la diversidad de los organismos. Según Simpson, la sistemática contiene la taxonomía. Pero ojo, que hay autores que afirman lo contrario, ¿verdad? Que la taxonomía es una ciencia y la sistemática un conjunto de técnicas. Bueno, lo importante es que el debate continúe, ¿verdad? Que no se quede. Es lo bonito de esto. Quisiera poder hacer quizás una aproximación a los conceptos de taxonomía. La biodiversidad puede ser identificada, ¿verdad? De acuerdo a diferentes aproximaciones. Por ejemplo, la diversidad alfa, que mide las especies presentes dentro de una localidad, mientras que la diversidad beta está midiendo el recambio de especies de una localidad a otra. Diferente a la diversidad gamma, en cambio, que está midiendo las especies presentes en una región o bioma. Ahora, las dos primeras son el resultado de procesos ecológicos, mientras que la tercera
deriva de procesos evolutivos que ya involucran aspectos de historia natural, de historia geológica, etcétera. Sin embargo, para caracterizar adecuadamente estos diferentes tipos de biodiversidad, no hay que olvidar que primero es necesario conocer la identidad de las especies. Eso es lo fundamental. Y este es un trabajo que tiene que ser realizado por taxónomos. Pero para ir respondiendo a la pregunta que encabeza la lámina, ¿hay un conflicto entre la taxonomía tradicional y el barcoding? No, no hay un conflicto. Pero ¿hay un conflicto en la taxonomía? Sí hay un conflicto. Pero ese conflicto no tiene que ver, ¿verdad?, con la técnica del barcoding. Y es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. Estuve investigando por ahí en algunos artículos cuáles son los conflictos, cuáles son también los retos que tiene la taxonomía. Y es evidente que una abrumadora proporción de la diversidad global todavía es desconocida por la ciencia. La descripción, la clasificación de la diversidad biológica es una tarea que falta mucho porque la terminemos. Existe gran parte de la biodiversidad que es desconocida. Pues les mencionaba antes que hemos podido identificar entre 1.7 y 2 millones de especies, pero que según estimaciones pueden haber entre 10 y 35 millones, ¿verdad? Y esto se estima en grupos que ya sabemos que son megadiversos, como el grupo de los escarabajos, de los hongos, y más si nos metemos ya a la vida marina, ¿verdad?, que quizás todavía más desconocida. Entonces, esto lo que nos confirma es que esto lo podemos comprobar porque cada año se van describiendo nuevas especies, incluso incluyendo en grupos que son bien conocidos y que consideramos que no son muy amplios, como los mamíferos, se siguen descubriendo nuevas especies. Por eso es que varios taxónomos y científicos llaman la atención acerca de la importante tarea que tiene la taxonomía, pero también de la falta de apoyo institucional y gubernamental, de la falta de fondos, de la falta de personal calificado para llevar a cabo esta labor. Hay una frase que encontré por ahí que dice que la crisis de la biodiversidad a nivel global está estrechamente asociada con una crisis de la taxonomía. Pero en contraste nosotros vemos que hay autores que están afirmando que ahora existen más taxónomos activos que nunca y ellos dicen que a un buen ritmo de trabajo se puede descubrir una gran parte de esta biodiversidad desconocida. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que sí es cierto, está creciendo el número de taxónomos, pero lo hacen en muy pocos grupos. Ese número de nuevos taxónomos se dedican a la descripción de una sola especie, ¿verdad? Entonces, está aumentando la tasa de taxónomos, pero no aumenta la tasa de descripción de nuevas especies, ¿verdad? Esta tasa no aumenta. Y la agudización de esta crisis ha llevado, por ejemplo, a que en las últimas décadas varios científicos, especialmente algunos ecólogos, estén prescindiendo del uso de la taxonomía en sus estudios. Por ahí encontramos categorías como las morfoespecies, ¿verdad? Ahí ustedes también pueden investigar más, que están prescindiendo del uso de la taxonomía debido a las trabas, ¿verdad?, que hay con respecto a esto, con respecto al uso de la taxonomía y a la incertidumbre en algunos grupos, porque hay grupos para los que no hay taxónomo. Sin embargo, pues en términos de diseño de estrategias y de conservación, es muy difícil que nosotros podamos responder preguntas de investigación si no tenemos una delimitación de los elementos faunísticos y florísticos, es decir, si no tenemos una clara identificación taxonómica. Entonces, los conflictos los podemos organizar en 5 categorías, principalmente las limitaciones metodológicas, ¿verdad?, que impiden integrar el grado de detalle que es necesario para que la taxonomía tradicional, con las aplicaciones de uso masivo de datos, como ahora con la Big Data, con el GenBank, que son cada vez más comunes en ciencias naturales. Y estas limitaciones acrecientan, están aumentando debido a que no hay un reconocimiento del trabajo taxonómico, ni aún dentro de nuestra misma comunidad científica, ¿verdad? Y esto acompañado de un bajo nivel de los trabajos taxonómicos. Digamos que hay una falta de prestigio, digamos, de la taxonomía,
Y, y esto se extiende a los gestores del medio natural, a las organizaciones gubernamentales, y conlleva a que hayan pocos fondos debido a que las agencias de financiamiento no asignan partidas específicas para la taxonomía, el elevado grado de competencia, ¿verdad? Los recursos limitados. Y este problema se suma a la complejidad de la beta taxonomía, ¿verdad? Cuyas revisiones conllevan un proceso demasiado largo, en ocasiones que es demasiado costoso, y que son demasiado tediosos, y que a veces terminan de, pues, de reducir el impacto de las investigaciones. Está la falta de reconocimiento, y esto es importante, que es, pues, el relevo generacional, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay muchos biólogos jóvenes que están escuchándome, pues el cambio generacional que está relacionado con el cómo se ha aislado y cómo van desapareciendo las generaciones de taxónomos clásicos, que ya están jubilados algunos o que otros ya lo van a hacer, ¿verdad? Y que hay un bajo reemplazo de parte de las nuevas generaciones de taxónomos que sean capaces de realizar un trabajo de calidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mayor parte de los taxónomos de los 70 y de los 80 ya se encuentran a punto de desaparecer y no están dejando una escuela consolidada de taxónomos jóvenes que sean capaces de modernizar esta rama de la ciencia, excepto quizás algunas nociones, ¿verdad? De países como en Brasil, ¿verdad? Como Colombia, donde hay instituciones científicas que le están apostando a ese relevo generacional, ¿verdad? Y donde esto de los museos de historia natural está jugando un rol bien importante, ¿verdad? Que allá está haciendo un gran aporte, pero que en países como el nuestro, por ejemplo, la taxonomía se encuentra en una encrucijada histórica de la que a saber cómo va a salir. Y esta grave crisis contrasta pues con la fuerte presión social que hay, la presión gubernamental hacia la actividad taxonómica, con el principal objetivo de describir, o sea, se está presionando para que se pueda describir a la mayor brevedad posible la mayor cantidad de especies antes de que se extingan, ¿verdad? Pero esto contrasta con el poco apoyo, ¿verdad? Y que es una realidad que hay que acelerar el inventario de la vida debido a la alta tasa de pérdida de hábitats. Un efecto colateral de la disminución continua del número de taxónomos es el papel que hay que mencionar esto, pues es un poco incómodo, pero hay un papel que están jugando los taxónomos amateurs para ser exactos, aquellos taxónomos que no tienen una dedicación exclusiva. Y esta preponderancia de taxónomos no profesionales realmente no tendría que suponer un problema para la calidad del conocimiento taxonómico, más allá de la precariedad de sus medios, ¿va? Pero para que esto no represente un problema, tiene que haber una escuela consolidada de taxonomía amateur, ¿verdad? Y que se asegure de estar siendo asesorada por taxónomos expertos que les puedan aconsejar, que les puedan supervisar, que puedan revisar sus trabajos para asegurarse de que los especímenes que están describiendo vayan bien ubicados en las jerarquías taxonómicas y que no solamente sea asignarle un nombre, sino aportar conocimientos ecológicos, evolutivos, ¿verdad? Al inventario de la vida. Y bueno, algunos taxónomos aficionados están dedicados de manera exclusiva solo a describir nuevas especies, ¿verdad? Sin llegar a cuestionarse todo esto, todas las relaciones evolutivas, y de los elementos con que se hace su taxonomía, haciendo pues una taxonomía alfa, digámoslo así, deficiente. Y bueno, dentro de este marco de referencia, describir una especie, tenemos que entender la importancia de describir una especie. Es un acto muy relevante para la investigación, porque de la misma manera que podemos describir relaciones en un nuevo organismo con el resto de especies, pero cuando nosotros aportamos una nueva especie, estamos aportando una hipótesis, ¿verdad? Bien sólida para proseguir nuevas investigaciones acerca de esta especie y de sus relaciones, ¿verdad? Con su entorno y con otras especies. Y bueno, a pesar pues de la existencia de
de algunas malas prácticas tampoco es que vamos a generalizar, ¿va? Porque si hay un trabajo taxonómico que, que es bueno, vea, entre taxónomos profesionales y que hay que resaltar la labor de muchos taxónomos buenísimos que cuando están dando ellos un nombre, una especie, ellos están generando, como les decía, una sólida y rigurosa hipótesis. Leonel, hola. Leonel, no sé si nos escuchas. Bueno, Leonel, hola. ¿me escuchan? Sí, Hola, hola. Bueno, sí, sí, me escuchan. Bueno, eh, como reto, bueno, primero valorar pues el trabajo taxonómico de parte de nuestra misma comunidad científica, hacer una valoración del trabajo taxonómico, eh, ¿verdad? Explorar nuevas formas y estrategias de financiamiento. La lámina 11, ¿vale? Por explorar nuevas formas y estrategias de financiamiento. La incorporación de las tecnologías bioinformáticas que aumentan la presencia real de la taxonomía y las iniciativas de la Big Data. Aumentar, es bien importante, el grado de cooperación entre instituciones y no solo entre instituciones, sino entre diferentes naciones. Incluso la creación de fondos para investigación, ¿verdad? En términos de, de trabajo conjunto. Y bueno, pensé que no iba a lograr terminar esta charla, pero que bueno, ya llegué a las conclusiones, ya es un gran alivio. El código de barras de la vida es una herramienta más en el abanico del taxónomo y las técnicas tradicionales de taxonomía tradicional y el barcode no están peleados. Es fundamental que entendamos que parte de la supervivencia de nuestra especie y de las especies es la conservación de nuestro planeta, pero depende nuestra capacidad de conocer, de comprender y valorar la diversidad biológica, ¿verdad? Leo, Leonel, esperamos. un aspecto meramente descriptivo, inventarios, hacia una ciencia que sea más holística, más integral, tío, y donde nosotros vayamos, pues generar una visión más global. Bueno, creo que ya solo queda una lámina, que un poco de la bibliografía que yo cité, ¿verdad? Hay mucha más información que ustedes. Leonel, esperemos que en los próximos segundos se pueda conectar de nuevo el compañero y pueda responder las dudas que han surgido. Con esto finalizamos después de Hola, hola, responder las preguntas finales. Hola Leo, te escuchamos bien ahorita. sí, Si quieres, da lo último de tu vaya, presentación. sí, ya finalicé. Ah, ok, perfecto. Pues vamos a pasar a Sí, la... ya finalicé. Muchas gracias por tu exposición. La verdad estuvo bastante interesante conocer un poco más sobre todo este mundo que, quieras o no, hace falta bastante estudiar. Creo que en nuestro país pues hay poco estudio como mencionabas y ojalá que igual la gente se interese y pues vaya teniendo estos como impulsos en, en los temas de taxonomía y también en el tema de banco genético. Si quiere, ahorita voy a proceder a que Romeo pueda darte las preguntas y pueda leer los saludos
que han surgido a lo largo de tu presentación. Muy bien, agradecerte nuevamente por esta valiosa intervención, Leo. Voy a dar paso a leer las preguntas del público. Néstor Omar Herrera dice: saludos, Leonel, qué bueno que superaste las limitaciones de comunicación, muy valioso tu trabajo. La primera pregunta es: ¿cuánto tiempo nos llevará como país pasar a esta tecnología? Sí, qué buena pregunta. Bueno, como explicado en el desarrollo de la charla, yo no tengo conocimiento de más investigaciones con el barco. Creo que aparte de las iniciativas que están surgiendo en la Escuela de Biología de barcode con plantas y con insectos, pues no hay otras. Por tanto, nosotros somos, digamos, pioneros y estamos empezando desde cero. Pues el tiempo puede depender evidentemente de nuestro esfuerzo y de la capacidad que tengamos para articularnos, para ponernos de acuerdo en construir estas bases de datos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el 2010 que Colombia empezó, ¿verdad? Ya en el consorcio de LIBOL, al 2015, entre 2014 y 2015, ya tenían si nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, el caso colombiano, que en 5 años llegó a aportar casi 4.000 secuencias, pues podemos ir haciéndonos una idea de cuánto nos podría costar. Eso en el hipotético caso de que contemos con el apoyo, ¿verdad?, institucional que han contado estos otros países. Realmente eso dependerá del trabajo conjunto y del apoyo que se pueda recibir. Muy bien, continúa Néstor diciendo: nuestros museos con gran esfuerzo tienen y mantienen las colecciones. Muchas veces las autoridades, los tomadores de decisiones no creen en el valor de los museos. ¿Será posible que el barcoding nos ayude a convencerlos? Por supuesto, por supuesto. El barcoding puede contribuir mucho a la revalorización de los vouchers, de esas muestras que ya están depositadas, ¿verdad? Ahí en los museos. Y por ejemplo, en el caso colombiano, muchas de sus primeras secuencias fueron muestras que estaban conservadas ahí en los museos. Entonces, eso pues nos da una muestra y no tengo duda de que el barco nos puede ayudar a revalorizar la importancia. Leonel. ¿Me escucharon la respuesta? Si pudiera Bueno, yo repetir creo lo que sí, último. el barco nos puede ayudar a revalorizar indudablemente. Perdón, ok. Yo creo que sí, el barco puede contribuir grandemente a revalorizar a los museos de historia natural. En el caso colombiano, pues muchas de las primeras secuencias que ellos subieron en los primeros 4 años eran muestras que estaban ahí en los museos, eran vouchers, ¿verdad? Que ahora esos vouchers de los museos, aparte de la información que ya tenían en términos, perdón, morfológicos, ahora ya también tienen información de circulares, ¿verdad? Del barco, ya en su etiqueta. Y esa información está abierta al público. Sin duda, el barco puede contribuir mucho a revalorizar la importancia de nuestras colecciones. Ok. Diana Barahona dice: me llama la atención que se diga que Costa Rica tiene el 4% de la biodiversidad del mundo. Creería que El Salvador también, solo que necesitamos reforzar los esfuerzos para declarar nuestra riqueza en biodiversidad. Muy buen trabajo y sigue adelante para que a futuro apliquemos el barcoding tal como dice Néstor en los museos. Si te interesan muestras de la vida marina en Pesca, podríamos apoyarte. Sí, lo que el barcoding nos está diciendo es, la biodiversidad nos está diciendo, mírenme
soy más grande de lo que ustedes creían, soy más megadiversa de lo que ustedes pensaban. O sea, el barcoding nos está indicando que realmente la biodiversidad no la conocemos, en realidad la desconocemos, la biodiversidad. Y que bueno, gracias por el ofrecimiento. Justamente creo que ese trabajo conjunto entre instituciones, el facilitar muestras, el facilitar apoyo logístico, es lo que se necesita para ir pensando ya en un proyecto nacional en el país de una iniciativa de barcoding. Muy bien. Juan Salvador Gaviota envía saludos. Gabriel Serén dice, saludos Leonel, desde la Academia Salvadoreña hace falta un mayor énfasis, valoración y formación básica en la taxonomía. Es un reto grande que exige un cambio de paradigmas de la enseñanza. Excelente visión de la integralidad de las técnicas y la aplicación en la ciencia. Y eso sería todo, la intervención del público, Leonel. ¿Algunas palabras Sí. para finalizar tu intervención? Sí, bueno, a los compañeros, ¿verdad? Que les ha interesado la temática, hay muchísima información, pueden buscar las páginas de eBOL, de barcoding, hay muchísimos papers en la web, ¿verdad? Sobre los grupos que se están abordando. También, pues, si esta situación de pandemia lo permite, me permite hacer una defensa pública de mi investigación, trataré de hacerla llegar a todos para que puedan conocer los resultados, ¿verdad? Del barcoding en AEDES que estoy haciendo. Y bueno, darle las gracias, bueno, felicidades por este día, ¿verdad? Del Día del Medio Ambiente, pero que también pues lo estamos viviendo con un poco de tristeza por la pérdida de dos grandes biólogos, como son el doctor Ayala y la licenciada Yanira López. ¿Verdad? De que los hemos perdido, pues, y que la pérdida, en realidad pierde todo el país, pierde la ciencia, ¿verdad? Con su partida, pero agradecerles por este esfuerzo, incentivarlos a que no solo sea una vez al año, sino que podamos tener estos esfuerzos de manera más recurrentes y más ahora que las plataformas digitales son la nueva estrategia, ¿verdad? Para poder reunirnos, ya que no podemos reunirnos en persona. Gracias nuevamente y aquí voy a seguir viendo, no sé si hay más charlas. Bueno, aquí estaré. Si ustedes quieren la presentación, pues ahí se la he facilitado a los organizadores, ellos se las pueden compartir y también puedo facilitarles el correo en caso de que quieran comunicarse. Gracias y feliz tarde a todos y todas. Muchas gracias, Leonel. Solo queda agradecer por esta valiosa intervención que nos has dado. Te damos, bueno, te impulsamos a que sigas con esas investigaciones. Creo que han surgido varias dudas, varias curiosidades de parte del público. Y pues solamente al público, nuevamente invitarlo a que se conecten el día lunes para presenciar la ponencia del doctor Jorge Cortés, denominada Regiones Profundas del Océano. El doctor Cortés es investigador del Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología CIMAR y docente de la Universidad de Costa Rica, UCR. Los esperamos desde donde puedan vernos. Los horarios son a las 10 a.m. en horario de El Salvador, 11 a.m. en horario de México y 1 p.m. horario de Argentina. Muchas gracias, una feliz tarde.